Ya de aquí más, aquí está. El registro que van a estudiar va a ser el que dice example por RWA. Aquí tiene induction. Ya saben que la resistividad la leen del ILD, y tiene el dpH, que es el neutrón, y dice example for RWA. ¿Ya? Estoy diciendo, la resistividad, hemos dicho que la leemos de la onda profunda, ILD. La ILD, que viene a ser la línea punteada. Y solamente este registro tiene neutrón. Neutrón. ¿Ya? ¿Y de dónde? Hay dos curvas, siempre hemos dicho, una corta y una profunda. Siempre vamos a leer para todo registro, la corta no nos interesa, nos interesa la profunda. En este caso, leemos de la DPHI, DIP, que es la línea continua. ¿Ya? Para leer los rangos de la porosidad, el neutrón se lee directamente del gráfico. ¿Pero de qué gráfico? Siempre leemos de la línea profunda, que en este caso es DIP, y no es la S, no es la N, no, sino DPHI, DIP del neutrón, ¿ya? Profundo. ¿Dudas todavía? El SP es la línea más continua, más gruesa, y el gamma ray es la línea más delgada. La escala del SP va desde menos 80 a menos 20. ¿Cuánto es ese rango? 100. Entre 10, cada cajoncito vale menos 10. Menos 10, no 10, sino menos 10. Y la escala del gamma ray en API va desde 0 hasta ¿cuánto? Cada cajoncito vale 20. Ya, bien. Hoy día nosotros ya hemos terminado los registros y tiene el tema de discusión. Ahora nuestro tema de discusión es la completación del pozo. Cuando hablamos de completación del pozo, ¿qué hemos dicho? Completar, complete, significa que el pozo lo vamos a poner en producción. Pero para usar esa palabra, ¿qué hemos hecho primero? Para decir, voy a completar este pozo, ¿qué hemos hecho primero? ¿Qué hacemos primero para hacer la completación del pozo? ¿Qué determinamos? ¿Qué hacemos? Los registros ya los tomaste. Lo primero que tú vas a definir, sin querer queriendo, como dice el chavo, termina la perforación. ¿Qué hacemos? Nos miramos, nos va a decir este pozo va a producir, no va a producir. ¿Qué tomamos? Después de la perforación que hemos dicho, sigue los registros a open hole.
Y recién con los registros a Open Call vamos a determinar los parámetros petrofísicos que nos permitan evaluar cuánto CNP tengo en ese pozo para producir. Adelante. Malogra la clase. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas propiedades petrofísicas que me dan los registros? ¿Qué cosa es? Porosidad, ¿qué más? Espesor neto y saturación. La porosidad, y esto es por qué tiene que ser registros a Open Call, porque ha terminado la perforación. Y con esos registros iniciamos la evaluación económica de la formación para determinar los NP. ¿Por qué? Porque NP, ¿qué más me falta además de esto? Para yo conocer, me falta el famoso beta O, que lo saco de análisis de PBT, y el famoso factor de recuperación. Este factor de recuperación, ¿de quién depende? Depende del tipo de reservorio que tengo. Gas en solución, casquete de gas, impulsión por agua, segregación gravitacional, que es la tablita que la tenemos en producción 1. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Aplicar los NP en método volumétrico. Y aplicamos los NP a cada intervalo que yo he definido, ya sea con el cutoff o no cutoff. ¿Se dan cuenta? Para esta porosidad usamos ¿qué tipo de registros? Lo están evaluando, ustedes van a buscar trabajo y señor Muñín, ¿qué registros me permiten calcular la porosidad? Neutron, density, 20 de nota. ¿Quién les enseñó registros? Peter Morris. Ya. Bien. ¿Quién, a ver si recuerdan lo que yo hablo, porque muchos no recuerdan? De estos dos registros, ¿cuál es el que me da mayor seguridad? El density. Luego sigue el neutrón y al último el sónico. Es un registro simplemente que lo tomamos para comparar, a ver la desviación que puede tener. Pero siempre cuando corremos un registro para porosidad, ponemos juntos el density y el neutrón. ¿Por qué yo bajo el neutrón y density juntos? Para ver si hay gas libre. Y entonces eso va a disminuir mi espesor neto de petróleo. Entonces, porosidad, decimos tenemos tres. Density, que tiene que ver el density con la densidad o gravedad específica de la roca. Y para nosotros, lo que es una arenisca, usamos la densidad de la arenisca, que es 2,65. Porque tiene su fórmula para la porosidad. ¿Cómo es su fórmula? ¿Cuál es su fórmula? Density de la arenisca, que es 2,65, menos la densidad promedia entre 2,65 menos 1 si fuera agua dulce, y 1,1 si es agua salada, pero todos usamos aquí agua dulce. Así que esta densidad promedia es de cada intervalo que yo he definido, y para los intervalos que hemos dicho, yo le doy valor a un intervalo que tenga más de 10 pies. Esos que tienen 4 o 5 pies no me sirven, es despreciable. Para evaluar las reservas, tiene que tener más de 10 pies, o sea 3 metros, si está en metro, más de 3 metros. Ahora, para yo decir, tengo dos intervalos, ¿qué digo? La separación entre cada intervalo debe ser mayor de 10 pies.
Si yo digo, están juntos, si ellos aquí están, más hasta 10 pies, juntitos. ¿Están separados? Si ustedes están más de 10 pies. ¿Me entendieron? Por ejemplo, ella con el de allá, ¿cómo te llamas ¿Ah? Junior. ¿Están juntos o separados? Separados. 2 intervalos. Pero si sale Madeley con Jaramillo, ¿están cómo? ¿Están separados o juntos? Juntos porque están de cerquita. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Ahora, tenemos, aquí están los 4. Jaramillo, Techato y García. Este intervalo que va desde Mayori. Daniela. Tu papá se llama Daniela. Bueno, de Daniela hasta García, ¿es un solo intervalo o varios intervalos? Unos. Eso es lo que quiero que me entiendan bien a la hora que hacen la evaluación. 2. Si yo detecto que García y Mechato están llenos de gas, ¿cuál es el intervalo de petróleo? R2. Pero ¿cómo determinamos ese intervalo? Primero del bruto. No hacemos neto, primero bruteamos. Este es de aquí hasta allá es bruto. Quito lo de gas, queda el petróleo. A eso veo, aquí hay arcí, entre ellos dos un porcentaje de arcí y osidad para hallar el H neto de petróleo. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien, el neutrón es el registro que directamente leemos de la curva. No tenemos que hacer ningún cálculo, nada. De frente. Ahora, el density, que diga el sónico, ya me estoy introduciendo ya. El sónico tiene que ver con la velocidad del sonido que atraviesa la roca. Y en una arenisca, hemos visto en la tablita, ahí tienen de todos, pero la arenisca, el sonido, la velocidad a través de esa arenisca es de 55 microsegundos. Entonces aquí nosotros siempre vamos a poner 2,65, vamos a poner 55 menos, acá el de tiempo promedio dividido entre 55, menos acá el del ruido que es ¿cuánto? 200. Ya, de esa manera estas porosidades están en porcentaje unitario. Ay. Cuenta ya está bien. Ya, son en porcentajes, no son enteros. 0.12 quiere decir 12%, pero ahí sale 0.12 y en las fórmulas se utilizan no se usan porcentajes, sino valores unitarios. Bien, en el espesor neto, ¿qué registro necesito tener en cuenta? El SP o el gamma. El único registro que se toma a open hole es el SP. Si ustedes no tomaron SP en un open hole, no van a poder tomar SP en el otro tipo de registro que se llama con casing hole. Bien, entonces acá tenemos gamma ray y SP. Saturación de agua, ¿qué necesitamos tener? Registros de resistividad. ¿Cuántos registros de resistividad tenemos? La resistividad eléctrica con el SP que se toman juntos. 2, el induction y el dual látero. 3 valores para determinar el RT, que es la resistividad verdadera del intervalo. Ahora, para calcular esta saturación de agua usamos 2 técnicas. La más antigua, ¿cómo se llama? Archie. Y la otra se llama Simandus.
¿Cómo es? Con S, con Con X. S, con S. Simandus modificado. A mí me enseñaron que todo lo que no hay que aprenderse de memoria, me enseñaron. Ese fue un consejo de mi maestro. Porque todo lo que está escrito no necesita gastar mi memoria, dice. Porque yo lo veo. Lo que no está escrito es donde yo debo gastar mi memoria. ¿Y qué es lo que no está escrito? En el razonamiento. El razonamiento no tienes un libro que te diga razona de esta manera, haz esto, no. Ahí. Pero para eso yo siempre digo, den la práctica con los cuadernos, con los libros, váyanse a la biblioteca, lo que quieran. No me interesa, porque al final, cuando ustedes trabajan, ¿qué van a hacer? Ustedes van a estar preguntando, ¿qué dice la fórmula de Simandus? ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan de Simandus de aquí cuando estén trabajando? No. ¿Qué hacen? Simandus, ¿dónde está? En la copia que me dio el ingeniero Timaná. Si es que la tienen, van y la miran. Si no, internet, Simandus, ahí está. Esa es la práctica, así es. No necesitamos quitarle memoria, o sea, ¿qué es lo que hacen ustedes en su computadora? La basura que hacen, lo que no sirve lo sacan, porque si no la memoria se va a acabar, ya no tiene espacio. Ese es el cerebro es memoria. Si el cerebro está lleno de torpezas, sácanlo. Pongan cosas buenas en su cerebro. ¿Ya? Así es. Bien. Ahora hay un criterio que yo necesito saber y que yo quiero que ustedes vean y lo mastiquemos bien. Ya una vez que tomamos los registros a OpenCall, viene y calculamos los NP. Le preguntan, la primera pregunta que hace un jefe, ¿cuántos barriles tenemos en ese pozo para producir? Eso es lo primero que dice el jefe. Ya terminó el pozo, toma los registros, sí, no dice si hay buena arena, no dice cuántos barriles vamos a producir. Y entonces tú tienes que sacar NP al área de drenaje de lo que me va a drenar ese pozo, que tenemos una tablita del siglo XIX que todavía la seguimos usando, no se ha corregido, hasta 2000 pies, 10 acres, hasta 4000, 20 acres, hasta 5000, 30 acres, 6040, de 6000 a 8060 y más de 8080. Esa tablita todavía en la práctica se usa, aunque ahora con los software que hay, ya, porque el radio de drenaje de un pozo depende de la presión del reservorio y de sus características petrofísicas. Entonces ahora hay software en que ya pones tú los datos y el software te dice, vas a drenar 15 acres, vas a drenar, y te da de frente a los NP, porque aquí está el A. Por el espesor neto, este es el espesor bruto. Por la porosidad, que se transforma en el espesor permeable. Por 1 menos saturación de agua, en general, ¿qué te dice? El petróleo disponible. ¿Cuánto de petróleo hay? En situ, en el reservorio. Por FR, ¿qué cosa es FR? El factor de recuperación. Y lo divido entre la constante 5, 6, 15, porque esto está en pies cúbicos, esto acres, está en pies cuadrados, el espesor neto en pies cúbicos, y este es el factor de conversión. ¿Para qué? Para que salga barriles. Y si le meto acá el beta O, ¿esto qué me sale? En STB. Ojo al parche. Ahí viene el detalle. Muchos textos dicen el petróleo, el espacio del petróleo es este. 1 menos la saturación del agua. Ese volumen se va a llenar de petróleo. Y no consideran el SOR. Porque para mí el SOR es el petróleo que no sale. Así le metas lo que quieras, ese petróleo se va a quedar ahí.
¿Ya? Y entonces por eso es que yo aplico aquí menos SOR. Cuando han hecho sus cálculos en reservorios, ¿han usado SOR? No usa el reservorista, no usa eso. Le dice 1 menos saturación de agua, nada más. Pero el ingeniero de producción sí usa el SOR. ¿Y de dónde sacamos el SOR? ¿De dónde? Para eso tenemos un laboratorio. Tomamos un núcleo y le sacamos ahí el SOR. Después que sacamos todo el petróleo, medimos el núcleo y por pesos determinamos esa saturación residual. Una vez que ya tengo eso, ya me dice, mira, aquí hay 100.000 barriles. Muy bien, él da 100.000 barriles. Dice, ahí tenemos 100.000 barriles. Pregunta, ¿ese 100.000 barriles están en una formación o en más de 2 formaciones? Viene la pregunta. Si ustedes han ido a perforar el pozo por el objetivo principal, es la formación productiva objetivo. Y es generalmente la más profunda. Ese es el objetivo principal. Ahora, si ustedes dentro de la perforación encuentran formaciones arriba, esos se llaman los objetivos secundarios. Y muchas veces, no sé si ustedes se acuerdan en Producción 1, que ensayamos cómo determinamos la rentabilidad de una formación. Primero, 3 casos. Un caso si está en la formación principal, otro caso si pongo en producción formación principal y los horizontes secundarios, y otro caso donde solamente coloco horizontes secundarios. Entonces, el ingeniero ha dicho, no, estos son del objetivo principal. O no dice, no, aquí está objetivo principal y un objetivo secundario. O dice, no, el objetivo principal no sirve y estos 100.000 son objetivos secundarios. Luego de eso, como el ingeniero de completación dice que no sabe hacer evaluaciones económicas, pasa al departamento de economía y hace una evaluación económica. Pero yo les enseñé a ustedes a hacer evaluación económica. Y si el departamento dice, hazla tú, tienen que hacerla. ¿Qué cosa es la evaluación económica? Es ver si va a haber rentabilidad. Por eso es que digo que lo hace economía, porque los de economía están, ¿cuánto va a ser el precio del crudo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos son los costos? Todo está más al día. En cambio, el completador no sabe ni el precio del crudo, no sabe cuánto está. Es decir, simplemente está viendo sus registros. Por eso es que yo les digo, normalmente va al departamento o a la gerencia de economía, de finanzas. Y este señor dice, completen o abandonen. Si dicen complete, significa que ese pozo lo completamos para ponerlo en producción. Y si dice abandone, hay 2 palabras maravillosas ahí. Abandono permanente, quiere decir que no sale nada de ahí, o otro dice un abandono temporal. Vamos a abandonar este pozo temporalmente porque las reservas que tiene no pagan, pues. Hay solamente 10.000 barriles y con 10.000 barriles no se paga, pero de aquí cuando el precio del crudo sea $200 o $500, esos 10.000 barriles con $500 ya van a ser rentables, y entonces están buscando los pozos que han abandonado temporalmente y los vuelven a completar, porque el precio del crudo ha dado la rentabilidad. Esta rentabilidad o esta evaluación económica, ¿de quién depende? 1, precio del crudo. 2, impuestos.
los costos de operación. Costos de operación hacen que se ve y hagan la evaluación económica y digan, bueno, para nosotros es rentable. Pues dice, para Petroperú, me acuerdo en mi época de Petroperú, 15% era un valor, si la rentabilidad, si cada dólar invertido me daba 15 centavos de dólar de ganancia, estábamos bien, decía. Pero si salía menos de 15 centavos, se abandonaba el pozo. Y ahora ahí también hay otro término, que abandonar un pozo es un mal prestigio para una empresa. Y hay veces que el gerente general, para no ausentar las acciones en la bolsa, ¿qué pasaría usted si yo soy una empresa que les digo, voy a abandonar este pozo? ¿Ustedes comprarían mis acciones? No, dice, oye, ese es puro tarado tienen ahí. Entonces, en muchos casos yo he visto que se tiene que completar el pozo sabiendo que no va a producir nada, simplemente por no asustar a los accionistas y creer que sigan, que todo está bien, porque los accionistas no siguen los pozos, nada, no siguen la producción, ellos lo que quieren. ¿Cuánto me han depositado hoy día? Si no me depositan lo que digo, oye, ya mejor no voy a invertir aquí, nada más. Entonces ese abandono de pozo es de quién da la orden. Este dice acá, economía dice, no vamos a completar, pero que autorice el gerente general. Y el gerente general dice, no, que autorice el directorio. Entonces a las 3 de la mañana llaman al presidente del directorio y dicen, mira, vamos a abandonar, no, complétenlo, ya, dijo él. Pero si él dice, no, abandonen, se abandona. Ese término, como le digo, abandonar un pozo, no es una cosa tan sencilla. Aquí en el Perú, el primero que mete el hocico en abandonar el pozo es Perú Petro. Porque ¿qué pasa si vamos a abandonar un pozo en un yacimiento? ¿Crees que Perú Petro va a poder vender otros lotes? Pues no, esos lotes no tienen petróleo. Por eso, el único que autoriza aquí en el Perú, además de que el socio no quiere abandonar el pozo, es Perú Petro. Perú Petro es la entidad, hasta ahora, que es el que negocia los contratos para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Entonces, esa decisión de abandonar un pozo es, aquí yo digo hay que abandonarlo, muy sencillo, pero tiene todo pues una envoltura que es decisión y impacto, cómo va a originar, porque inmediatamente sale, así como sale cuando descubre un reservorio en el periódico, no encontró ni un barril, pero dice 500,000 de barriles, entonces los accionistas meten, la acción sube de $1 a $50, se voy a sacar bastante plata. Así se mueve este mundo. Nadie sale, se descubrió un yacimiento y se abandonó. ¿Qué eso? Porque eso sería un caos. Bueno, vamos a suponer que nos dicen ya completamos el pozo. Viene el segundo paso. Miren que el primer paso, ¿cuántas horas han transcurrido aquí? Y está el equipo de perforación y la gente de perforación está durmiendo ahorita. No saben todavía. Que sigan discutiendo. Está ganando sus $25,000 mensuales el equipo. La gente no hace nada, están limpiando el castillo, el equipo, o están tomando un buen desayuno, o un buen almuerzo, una buena cena. Tenía un amigo, un geólogo, que me decía, cuando como me da un sueño y cuando me levanto un hambre. Así nada más. Así bien. No trabajaba para nada. Bueno,
ya tomamos la decisión de completar el pozo. Profe, me queda una duda, entonces sí se usa la saturación residual. Claro. Yo recomiendo usarla. ¿Por qué? Porque tú vas al calcular esto de aquí, vas a mejorarlo. ¿Cuántos barriles vas a sacar? Ya afectado por la saturación de petróleo. Ya. Y te va a servir para ver si tú vas a hacer una recuperación mejorada, porque la recuperación mejorada, ¿qué es lo que hace? Tratar de analizar cuándo es lo que sería la saturación residual que tienes en eso. ¿Ya? Entonces, para mí hay que usar este valor. Ya les he dicho a ustedes que todo lo que tengan que la cifra que ustedes das es la cifra que va a tener credibilidad, porque no te lo que dijo Timaná ni se cumple. Pero dice, no, Timaná ha dicho eso y eso es. Entonces, tú para buscar tu credibilidad, ¿qué haces? Te pones en los valores más, no bajos, sino los que son más conservadores, que te pueden dar. Si tú dices, si al calcular los NP quitándole esto es rentable, si no le pongo el SR, ¿qué va a ser? Mucho más rentable. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Nunca digan, así como ya les dije el ejemplo del ingeniero, el geólogo y el de producción. Dice, ¿cuánto le preguntan al geólogo? ¿Cuánto crees que es 2 más 2? El geólogo dice, bueno, creo que podría ser 3, 4, 5. Le preguntas al ingeniero, ¿cuánto es 2 más 2? 4, te dice. Le preguntas al de producción, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto quieres que sea? Te dice. Porque el de producción dice, va, con su cálculo, vamos a sacar 5,000 barriles. No, pon 10,000, le dicen. Porque con 5,000 no pasa el pozo. Así es este negocio. Así que todo lo que yo me acuerdo, la primera decepción para mí, decepción, para que vean ustedes, no amorosa. Yo salía a las 5 de la tarde y estaba el jefe esperando que yo salga, porque así es, ha habido mucho sadismo antes en la industria. 5 de la tarde, pero para mañana, esto a las 7 de la mañana, todo el análisis económico de un pozo. Entonces, yo no le puedo decir no. Ya. Me amanecí, me quedé en la oficina para entregar a las 7 de la mañana. El ingeniero, 7 de la mañana, ya, muy bien, Pedro, perfecto. Entro a la oficina del jefe después de una semana y mi trabajo estaba tirado ahí sin que nadie lo vea. Así se ha trabajado antes. No sé si ahora será así, pero no sé. Pero antes era una cosa bien fastidiosa. No sean así ustedes. Yo les cuento esto para no ser así. Porque la palabra, los noruegos me enseñaron que no hay nada urgente. Mientras los americanos, todos me decían, urgente, urgente. Los noruegos, no, nada es urgente. No hay nada urgente. Así, los noruegos tienen los europeos tienen esa filosofía, especialmente los noruegos. Los noruegos aprendí 3 cosas con ellos. No gritar. O sea, tú entras a sus oficinas con un sonidito de música clásica, pero chiquito, que te arrulle. Si tú cometes un error, la pregunta es, ¿qué has aprendido de ese error? No es, ¿por qué lo has hecho?
¿Qué has aprendido de eso? Dos. La tercera cosa es, comenta ese error. Dice, yo he cometido, me he equivocado. Señores, no hagan esto ustedes. Así son los europeos. Aquí tú cometes un error. Así son los europeos en esa escuela. Tranquilidad, todo. Nada es, nada, para un europeo, especialmente con los noruegos, nada es urgente. Me decían, ¿cómo está la producción hoy día? Bueno, un poco, mañana mejorará. Mañana mejorará. Y eso hacía, ¿por qué? Porque en cambio un americano, la producción está baja. Váyanse al campo, salgan a buscarme mis 10 barriles que faltan. Así, las culturas son diferentes. Yo aprendí y me quedo con los europeos. Creo que nos dan más tranquilidad, trabajamos, nos dejan hacer lo que queremos hacer. No hay eso de que tú eres el jefe y a obedecer al jefe, no existe eso. El profesional que no tiene creatividad, el profesional que no habla, ese es el que ellos dicen, no, este no sirve. Pero si tú eres un hablador, preguntón, bueno. Así es, señores. Bueno, entonces, digamos ya que se completa el pozo, y aquí tenemos ya la fase de lo que es la completación. Que nuevamente tomamos los registros, pero ahora a casing hole. Es decir, una vez que completamos el pozo acá, todavía sigue bajar casing de producción. Vamos, el bajar el casing no está considerado como una fase definitivamente de completación, porque yo puedo bajar, simplemente bajar el casing es para revestir la formación. Porque yo puedo hacer que lo proteja esa formación porque lo quiero poner en producción de aquí a 20 años. Por eso es que no considero como la completación. Y en perforación, el equipo sale cuando ha bajado el casing de producción. O sea, el equipo no sale sin dejar el hueco abierto, ¿no? El equipo está ahí, hacen la evaluación. Los ingenieros de completación toman los registros y dicen, se va a completar, bajen el casing. Y perforación, está el equipo para bajar el casing. Y ahí terminó la fase de perforación. O sea, por eso es que la perforación termina una vez que hemos definido la completación y bajamos el casing. Y si se abandona, con la perforación se hace todo el procedimiento de abandonar el pozo, es decir, colocar los tapones de cemento, todo, y ese equipo se mueve dejando el pozo que ya no va a producir porque está abandonado. Y el equipo se mueve, siempre la palabra es dejar el pozo listo para la siguiente operación. Y esa operación es ¿qué cosa? O se abandona definitivamente ese pozo o se va a poner en producción. Entonces nosotros, estos registros a open hole vienen a ser parte de la perforación y el revestimiento o bajar el casing es parte de la perforación. La completación se inicia aquí. Tomo una vez que ya cemento el pozo, que bajo el casing, lo cemento todo, porque acá dicen hay que revestir el pozo. ¿Con qué? A open hole, vamos a revestirlo con cemento o con laina, aquí toman la decisión. Ya aquí la completación ya comienza con los registros, sale el equipo y todo lo que
que se va a manejar con completación se va a manejar con otro equipo que se llama el equipo de workover, que es un equipo más pequeño pero muy parecido a un equipo de perforación. Ya toda la completación tenemos nosotros que traer al equipo de workover, que es un equipo de pooling con todos sus tinas, sus bombas, con todo lo que permita para hacer todas las operaciones que voy a necesitar en la completación. Entonces, lo primero, tomo el registro. ¿Para qué tomo el registro en Casing Call? Que solamente tomo un par de registros. Primero, para comparar y ponerme en profundidad, y principalmente para el baleo. Debo balear. Entonces, vuelvo a tomar un gamma ray o vuelvo a tomar un neutrón. Típicamente son gamma ray o neutrón los que toman como registros, como estos registros aquí en Casing Call. Luego viene el baleo y después pruebas en producción. Estas pruebas de producción vamos a ver si parió Paula. ¿Cuánto da el pozo? Y ahí es el que va a ver todo el éxito de esta gente de aquí, especialmente de este señor. Pozo comenzó a producir, perfecto. Hacen sus pruebas, está dando todo bien. Y para corroborar estos CNP, hacemos las pruebas de presiones de fondo. Hacemos un build up o draw down. Draw down. Todo esto, básicamente, el curso de ustedes que yo les dicto es una combinación de los registros, y aquí, estos dos, hemos terminado prácticamente los registros. Vamos a hacer cómo vamos a bajar el casing de producción y hablaremos cómo hacemos el baleo. Y luego las pruebas de producción, cómo se hacen, y terminaremos con haciendo build up y draw down. Y eso es lo que tienen ustedes ahí en la separada. Bien, entonces ahora vamos a estudiar bajar el casing. Generalmente, así como en perforación llegamos al objetivo, ya en perforación, cuando hacemos el programa de perforación, ¿en qué consiste ese programa de perforación? Hacer un programa de brocas, primero el programa de lodos, hacer el programa del revestimiento del pozo, que yo le llamo geometría del pozo. Y voy a repetir, creo que esto ya lo dije, pero es importante decir. La geometría del pozo va a ver la forma cómo yo voy a llegar hacia mi objetivo principal o objetivo secundario. Y hay tres formas de llegar. Una forma vertical, forma direccional y forma horizontal. Lo que yo les voy a decir es lo que dice Peter Morris. De repente Mechato, de repente Carlos dice otra cosa. Y ya ustedes tomarán la decisión, o lo que dice Peter Morrison, o lo que dice Mechato, o lo que dice Juan Carlos Aliaga. Yo defino un pozo vertical cuando la inclinación está en este rango de 0 a 5 grados. O sea, nunca yo perforo un pozo así, nunca. ¿Y ese nunca a qué se debe? Porque hay efectos magnéticos, hay fallas, te corre, y
Y ese ha sido un mal criterio del siglo pasado, que solamente usamos motores de fondo para perforar pozos direccionales. Y un pozo direccional es aquel que está más de 5 grados hasta 70 grados. Más de 70 grados ya, si yo quiero perforar un pozo direccional con más de 70 grados, yo tengo que usar otra tecnología. Ya no puedo tomar los registros porque la sonda se inclina, se echa, ya no, o sea, es complicadísimo. Generalmente, en promedio, esto debe estar entre 30 a 40 grados. Ahí no tenemos problemas. Más de 40 grados, vamos a tener problemas. Pero les dicen, puedo hacer un pozo direccional hasta 70 grados usando nueva tecnología. Y un pozo horizontal ya es más de 70 grados hasta los 90. 90 porque ¿qué hago? Aquí el pozo direccional es este. Puede haber un pozo direccional de esta forma, el tipo J. Puede haber otro pozo direccional que vaya así, tipo S. Ya hay un S y hay un S combinado. Y tengo el pozo horizontal, perforo y me voy. Esa es la geometría del pozo. Y mientras tenga esta geometría, yo tengo que saber. Uso 3 tipos de tubulares. 3 tipos de tubulares. Primero, el de superficie. Y el de producción. Obligatorio. Obligatorio. Ahí tengo 2. Y el tercero, el intermedio. Este intermedio depende de la profundidad de la litología de las formaciones que voy a perforar. Yo puedo tener un pozo vertical, pero me dicen, oye, desde aquí hasta acá se derrumba fácilmente. Son puras arcillas, se me derrumba el pozo, y entonces, ¿qué digo? Muy bien. Hasta aquí, vengo, cuando entro a este lado, voy a poner acá, una vez que perfore esto, para llegar de aquí hasta acá, pongo aquí casing intermedio. Y cemento eso, para que no me fastidie, y pueda continuar ya la formación productiva. Otro dice, voy a perforar un pozo hasta 8000 pies, pero las formaciones no son drenables, entonces no necesito casing intermedio. La regla, también esto es lo que digo yo, de 0 a 4000 pies, nada de casing intermedio, muy salvo que vaya a perforar en una zona que son duras longitas. Pero en talada, de 0 a 4000 pies, solamente utilizo casing de superficie y casing de producción. Y es este tipo: casing de superficie y el casing de producción acá. Dos casing, superficie, y este es el de producción. General, el 90% de los pozos está así. De 0 a 6000, puedo también tener casing de superficie y puedo irme así, casing de producción o casing intermedio, y aquí bajo el casing intermedio
y aquí pongo el casing de producción. 3 tubulares uso ahí. Este caso es si amerita, es decir, si hay muchas arcillas. Acá, si no hay arcillas, mi casing de superficie y voy con mi casing de producción. A veces, en este caso, también hacemos esta geometría. Casing de superficie, tenemos el casing intermedio y tenemos un colgador de laina que va a coger al casing de producción. Esta es una laina, un liner. Este es el casing de superficie, el casing intermedio. Podemos hacer ese tipo de geometría. Típico, usamos en taladra, poco usamos liner. La selva usa liner. Nosotros acá nada de esto. Cuando el pozo es más de 6,000 pies, obligado es esta forma. Obligado. Casing de superficie, casing intermedio, casing de producción. Puedo poner el casing hasta la superficie o puedo poner el casing con una laina, un liner de producción. ¿Está claro? Selva generalmente usa los dos casos, pero mucho más este caso. Talara, todo esto es talara. Talara. Pucallpa es este caso. Ya. Entonces, hacer el diseño de esta geometría, de estos tubos revestidores, es lo que les voy a enseñar en una forma práctica. Pero viene una pregunta, que es la pregunta de cajón. ¿A dónde coloco este flue collar? ¿Qué es el flue collar? Flue collar es la máxima profundidad a la que yo voy a bajar mi casing. Voy a revestir mi pozo. Entonces, hay los siguientes criterios. Primer criterio, 200 pies debajo del fondo de la formación. Y cuando hablamos de esto, usamos TD, Total Deep. Y hay dos traducciones bien importantes de nosotros. Deep es profundidad. Y bottom es fondo. Entonces, yo cuando hablo de perforación, paré la formación, aquí terminé, hasta aquí perforé. Eso yo le llamo el total deep. Hasta ahí llegué. ¿Ya? Voy a suponer que aquí está mi tope de formación y aquí está mi fondo. Pero sigo perforando más. ¿Por qué? Bueno, fue indicación del geólogo, o se veía que podía haber posibilidades más de perforar, el equipo podía seguir perforando y llegamos hasta este total deep. Por ejemplo, podría ser que nos dicen está a 6,500 pies. La formación ha entrado a 4,000, vamos a poner a 5,000 pies,
y el fondo a 5.800 pies. Arriba no tenemos nada, quedó así. ¿Dónde está el fondo del pozo, el bottom? Este bottom, para nosotros, va a ser el flujo polar. Es hasta dónde voy a bajar mi tubería de revés y miembro. Y como dije, 200 pies acá. Siempre y cuando me permite el TD. Entonces, ¿qué digo? Bajo la tubería, bajo el casing, llevo a 5.800 y lo pongo ¿a dónde? Mi flux collar. Este flux collar va a estar a 6.000 pies. Y todo esto de acá se llama la basura. Todo eso, 500 pies, se ha pagado de más y eso ha costado la investigación. Ya sabemos que de aquí para ahí no hay nada. El próximo pozo que yo perfore, si está igualito, ya no lo voy a llevar hasta 6.500, sino diría ¿hasta dónde? Llévamelo, ahí viene la palabra. Nosotros, ¿qué necesitamos debajo del fondo, del bottom, del flux collar? Debajo del flux collar yo necesito el zapato guía, que generalmente puede ser entre 1 o 2 tubos, o sea 40, 80 pies, porque cada casing vale 40 pies. Generalmente tomamos 40. Entonces dice el chus, acá, zapato guía, flux collar, acá 6.040 pies. Ahora, debajo del zapato guía necesito por lo menos 50 pies, porque si lo dejo, si no le pongo estos 50 pies, esta colita de 50 pies acá, a la hora que yo quiero desplazar, me va a fastidiar hacer contrapresión esto y no voy a poder desplazar el lodo para cementar. Entonces, mínimo, en este caso, yo diría el TD mínimo hubiera sido 6.000, ¿hasta dónde sería? 6.040, 6.090 pies. Entonces, dicho, el próximo pozo solamente perforamos ¿hasta dónde? Hasta 6.090 pies, si es que encontramos igualito la formación a 5.000 y a 5.800. Entonces, en la práctica, esta es una regla. Uno dice, toma el fondo, 200 pies, debajo de 200 pies está el flux collar, 40 pies está el zapato, y déjame una luz de 50 pies para poder circular el pozo. Si el TD está ahí, perfecto. La pregunta viene, ¿qué pasa cuando yo tengo, me dicen, el TD está a 6.000 pies? Y tu formación está a 5.000 y tu fondo 5.800. ¿Qué hago? Aquí hago al revés. Entonces digo 50 pies, 5.950 es la basura. 5.900, ¿dónde está aquí? El zapato guía. Y mi flux collar, ¿a cuánto está? 5.000, ¿cuánto? 5.860 si le quiero poner un tubito. Quiere decir entonces que con las justas puedo balear el fondo, si es que tengo que balear. Esa decisión es lo que ustedes tienen que definir. Ahora, en la práctica,
práctica, señores, es los registros lo que me dicen dónde debo poner el flucola. ¿Quién me ha dado? ¿Y por qué digo los registros? Porque me van a dar el último intervalo que yo voy a balear. Y la conclusión es, el flucolar debe estar debajo del último intervalo que yo voy a balear. Y para bajar ese intervalo, sí obligatoriamente necesito 200 pies. O sea, la condición, una buena condición que debo tener en la completación es 200 pies debajo el flucolar, debe estar a 200 pies debajo del último intervalo a balear. Si vamos nosotros aquí un poco a divertirnos con los registros, a ver, vamos a empezar con el primer registro que tenemos a la mano. Vamos a ver, vimos el Carioca, ¿cierto? A ver, dijimos Carioca, el Carioca está entrando el tope, dijimos, ¿a cuánto? A 10.690, y el registro, este registro, aquí la pregunta es, primero, este registro está tomado a open hole, donde me está marcando el fondo registrado, ¿desde dónde? De 10.980 pies. Desde ahí, o sea, mi TD para este pozo, el TD es 10.980, porque desde ahí la sonda ha comenzado a marcar. Ahora bien, si yo no tuviera cutoff, ¿dónde estaría el flucolar? En este registro. ¿Dónde me pondrían el flucolar? ¿Cómo sería aquí? 10.980 está el TD. ¿Qué necesito? 50 pies para mi luz. Luego, para colocar mi zapato, 50 pies más. Ya van 100. 100. Entonces estaría, ¿a cuánto? A 9.850. O sea que a partir de esa profundidad yo podría colocar el flucolar. O sea, si aquí yo veo que yo tengo, ¿hasta dónde tengo arena? Sin cutoff. Tengo arena 10.950, 60, casi 65. Y si yo lo voy a poner a 10.800, quiere decir que estaría dejando de balear, entre comillas, casi 100 pies de esa formación, de este intervalo. ¿Me entienden? ¿Me explico? Bien. Si yo les dijera que vamos a tomar un cutoff de SP, este va aquí de menos 60 a 20, a 40 200, o sea, si fuera el cutoff en el SP, aquí es 0, menos 20, si fuera menos 40, no, si no voy a poner de cutoff, a ver, 0, menos 40, a ver, menos 40. ¿Cuántos intervalos tienen a menos 40? A ver, ¿dónde está menos 40? Acá está 20 menos 40. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería ese intervalo? Primero, menos 40 estaría a 10.700, ¿cuánto? Casi 10.700. No, sí, 17. ya, bueno, ¿y dónde estaría el fondo de ese intervalo? Casi a 10.750, 60, 70, casi 80. El otro intervalo empezaría desde cuándo? De 10.800,
10.820 y terminaría ¿dónde? 2.800, casi 47, 45 por ahí. ¿Dónde estaría el Flu Collar entonces con esa teoría? Si yo podría 200 pies, ¿a dónde lo llevaría? 10.800 sería a 11.000 pies. ¿Podría colocarlo? No puedo porque he perforado solamente ¿hasta cuánto? Hasta 10.980. Y acá tendría que poner el Flu Collar a 10.840 más 200 pies que estoy diciendo, ya me pasé. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar el mínimo que yo necesito. Y el mínimo Flu Collar, ¿a dónde hemos dicho que lo voy a instalar? Si yo tengo acá el fondo a 10.800, aquí estaría 10.840, ahí tendría que colocar 50 pies abajo para que me deje balear 10.850 el Flu Collar. Y el zapato a 10.900. Y la cola 10.950, y si me permite porque yo he perforado hasta 10.980. ¿Se dan cuenta? Hay veces que esos 200 pies que me van a servir para el relleno cuando el pozo esté en producción, a veces no es factible, porque el TD no nos deja hacer eso. Moraleja: en el siglo pasado, el ingeniero de producción ni se enteraba que estaban perforando un pozo. Completaban el pozo y se lo entregaban. Y recién ahí se enteraba dónde estaba el Flu Collar, que se había baleado, todo. Mi sugerencia es que ustedes, primera pregunta, porque yo siempre uso la vida real. Cuando tú tienes un hijo y ves, sospechas que no es tu hijo, ¿qué haces? Vas al ADN, ¿cierto? O sea, a investigar. Ya, te dan el ADN y si es tu hijo, ¿qué haces? Lo crías y ves y comienzas a mirar si está completo, si le falta una mano, un pie, qué sé yo. Así es el de producción. Vean que los pozos son sus hijos. Uno que trabaja en producción llega a, como se dice, a querer tanto al pozo como si fuera un hijo. Y se preocupa de que todo ese hijo deba tener lo que debe tener. Es decir, que yo pueda balearlo bien, que yo pueda producirlo bien, que pueda bajar la tubería, que le pueda sacar todo el petróleo que tiene ese pozo. Y el Flu Collar es un papel muy importante en la explotación de un pozo. Así que, por lo tanto, cuando ustedes, primero, que cuando vean un equipo de perforar en su locación de su área, tienen que ir a meter las narices. Primero, ¿qué formaciones son las que estamos encontrando? ¿A dónde me van a dejar el Flu Collar? ¿Qué cola voy a tener? Todo para estar en alerta antes de. Y si creen que se va a cometer alguna burrada, hablar y manifestar a su jefe para decir: mire, estaba en el pozo, parece que quieren cementar así, quieren bajar un casing así, no es correcto, Participen, porque este negocio es un trabajo en equipo. No es, ya no estamos en que el de perforación era lo mejor y me perforaba un pozo que nunca va a producir porque todo chueco. Y a la hora que yo bajaba el casing no bajaba, y a la hora que yo voy a producir la varilla rozaba porque estaba tan desviado y ese pozo no producía nada.
Hoy día en la nueva generación se está trabajando, como se habla, se dice, trabajo en equipo. Debemos, tú perforas, tú completas, yo produzco. Pero para producir y sacar el petróleo de ese pozo, no interesa cómo lo perforaste, no interesa cómo lo completaste, lo que nos interesa es cuánto vamos a sacar de petróleo de ese pozo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta hoy en día. El mensaje es que ustedes deben interesarse, ¿no? ¿Cuántos de aquí quieren ser reservorios y perforadores? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ir a perforación? Drilling. Nadie quiere ir a hacer perforación. Well completion. ¿Quiénes quieren ser ingenieros de completación? Nadie. ¿Quién quiere ser ingeniero de producción? Todos. Por ahí tienen que empezar. He dicho que un ingeniero de producción tiene que tener conocimiento de geología, de reservorios, de well completion y de producción. Más hondar en la parte de producción. ¿Cómo voy a sacar ese barrilito que está ahí en ese pozo? Y en general es a obtener el mayor factor de recuperación de ese reservorio, dependiendo del tipo de reservorio. Bien, a ver ahora, el que les voy a venir en la práctica, a ver, que va a ser el motivo de ejercicio. En el sample for RWA, ¿dónde está el TD? Todavía, qué raro. RW, example for RWA. ¿Ya dónde está el TD? De acuerdo a este registro. La escala de este registro está de cuántos pies, cada intervalito, ¿cuántos pies vale? 2 pies. Tenemos 6.800, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56 pies. 6.854. ¿Ah? Bueno, 54, no sé. 6.854. Ah, dos cajones, sí tienes razón. 6.854 está el TD. ¿A dónde pondríamos? Aquí. ¿Dónde está el fondo de la formación? El intervalo. ¿Dónde está el intervalo? Sin cutoff. Mirando el SP. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fondo? ¿Cuánto está ahí? 6.784 pies. $6.784. A este le ponemos 50 pies para entre la luz del flux collar sería 50 pies y llegarían otros 50 pies porque necesitaría 6.784 más 100, ¿cuánto sería? 6.700, pero voy hasta 6.800, o sea que sí puedo ponerle 100. O sea, puedo poner debajo 100 pies el flux collar, debajo del flux collar 100 pies, pongo el zapatito de 40 y dejo cola. ¿Cuánto de cola pondría ahí? ¿Cuánto estaría quedando? Sí, Dix. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿cuánto era arriba? Arriba. Sí. ¿Arriba cuánto era? 6.784.
¿Cuánto es el profe? No,